Video número 10 del curso de robótica nivel intermedio. Veremos estructura de control de repetición, el comando for. La estructura for básicamente es un bucle de repetición. Va a iniciar en un valor que le sea indicado, va a incrementarse en un valor que le sea indicado, hasta un valor que también le sea indicado y en la dirección que le sea indicada, o sea, va a contar en forma ascendente o descendente. Es muy configurable, es muy flexible y es muy utilizada. Lo que vamos a hacer, vamos a aplicar esa estructura de control for a nuestro proyecto del indicador de nivel a través del potenciómetro. Vamos al código. Bueno, aquí tengo todo el código del video anterior, del switch case. Lo que voy a hacer aquí es borrar el comentario de cómo se declara y vamos a realizar el comentario de cómo declarar una estructura del tipo for, una estructura de repetición. Lo primero, la palabra for, del inglés para. Luego se abre paréntesis. Y aquí hay que indicar una variable que va a ser la variable que va a llevar el control, la cuenta de ese bucle, de ese loop. Y el tipo de variable puede ser cualquiera. Yo voy a comenzar con una int. Y después hay que darle un nombre. El nombre es libre. Generalmente se usa una letra o algo abreviado que indique qué está realizando ese bucle. Esto solamente para que vean, lleva un nombre. El nombre queda a criterio del programador. Aquí también se puede utilizar una variable externa, o sea, una variable global o una variable local, siempre y cuando esté declarada dentro de la función o de la estructura en la cual está insertado este for. Si nosotros la declaramos aquí, en el for, cuando el for termine, cuando el bucle termine, la variable se borra. O sea, si hay otro for por detrás, hasta podemos utilizar el mismo nombre de variable, porque esta ya se borró. Entonces, una vez que definimos el tipo de dato y el nombre de esa variable, lo que vamos a hacer es asignarle un valor inicial. O sea, ¿dónde va a comenzar a contar? ¿En qué valor va a comenzar ese bucle? Yo voy a colocar 0 aquí para indicar. Aquí también se puede, como valor de inicio, indicar una variable externa, siempre y cuando sea una variable del mismo tipo. No podemos decir que vamos a int nombre va a ser igual a una variable char, porque va a dar un error. Una vez que determinamos cuál es el tipo de variable, cuál es su nombre, o sea, la variable que va a controlar ese incremento, esa cuenta, y dónde comienza, colocamos punto y coma. Ahora tenemos que decirle mientras qué condición se va a mantener dentro del bucle. Mientras que, aquí vamos a decir que mientras nombre, aquí se puede utilizar cualquier condición de matemática. Vamos a decir que mientras nombre sea menor a 100. También podemos decir mientras sea menor a una determinada variable o a una operación matemática, mientras sea menor que una determinada variable multiplicada por tanto dividido por lo otro. Aquí no hay un límite para la expresión, siempre y cuando sea una expresión correcta, ¿no? Una expresión válida. Por eso les digo que es muy flexible. Es el for que proporciona C++. Es muy extremadamente flexible, mucho más flexible que en otros lenguajes. Bueno, aquí decimos que va a quedar dentro del for mientras nombre sea menor que 100. O sea, aquí voy a decir que va a comenzar en 0 y cuando llegue a 100 va a salir fuera, va a terminar el for, el bucle, y va a continuar con la línea de comando que está a seguir. Luego, ¿qué colocamos? Punto y coma. Y aquí tenemos que decir cómo va a ser el incremento. Cómo se va a incrementar esa variable de control, la que controla el loop. Podemos decir que nombre se incremente de a1, que sería así, más. Podemos decir que se
decremente de a 1. En esa condición tendríamos que haber arrancado en un número más alto y terminar en un número más bajo, porque si no nos va a ofrecer un error. También podemos decir nombre es igual a nombre más 10. Aquí se incrementaría de 10 en 10. Podría ser menos 10, se iría decrementando. Si fuese al contrario, si realizamos un loop que sea decreciente en vez de creciente. También podemos utilizar una variable. Mientras nombre sea igual a nombre más una variable o nombre más una determinada variable. El incremento también es muy flexible. Yo aquí lo voy a dejar en incrementar en 1 solamente para mostrar cómo es que funciona. Luego cerramos el paréntesis, luego que le asignamos un tipo de variable, el nombre de la variable, el inicio, la condición, hasta dónde va a permanecer y cómo va a incrementar. Luego abrimos una llave. Todo lo que está entre medio de las llaves son los comandos que se van a ejecutar mientras esté contando. Por ejemplo, si yo hiciese esto, algo muy simple, ¿no? Solamente a título de enseñarlo. Que me imprima en el monitor serie nombre. Entonces, ¿qué sucedería? Él va a entrar en el for. Arranca en 0. Aquí consulta. ¿Es menor que 100? Sí. Continúa. Continúa dentro. ¿Qué hace? Imprime ese valor 0. Luego lo incrementa. Vuelve de nuevo. Ahora, ¿cuánto vale nombre? 1. ¿Es menor que 100? Sí. Imprime 1. Lo incrementa. Y así sigue hasta que llegue a 99. Cuando me imprima aquí el número 99, va a incrementar, va a entrar aquí, va a decir, ¿es menor que 100? No. Entonces sale. Eso es lo que realiza esta estructura for. Ahora nosotros lo vamos a implementar en ese pequeña prueba que teníamos de ese indicador de nivel a través de la tensión que entrega un potenciómetro. Vamos a comenzar por el setup, a simplificar el setup. Observen una cosa, todos los puertos son correlativos, del 2 al 9 inclusive, y todos funcionan como salida. Entonces yo podría eso hacerlo dentro de un bucle, de un for. Entonces hacemos así, for, abro paréntesis, tengo que declarar una variable. Aquí el número va a ir de 2 a 9, puede ser una variable byte entonces, que es una variable menor. No tiene importancia si es byte, si es entera, porque cuando el for termina, esa variable se destruye, desaparece, no ocupa más memoria. Entonces acá le voy a decir que es igual a pt, que sería puerto, que el nombre, y que es igual, que va a iniciar en 2, que es el puerto que tengo el valor mínimo. Podría colocar 9 y lo hago en forma decreciente. Es exactamente lo mismo. Punto y coma. Y mientras que se va a mantener dentro de ese bucle, dentro de ese for, mientras pt sea menor a ¿qué? A 10. O sea, va a contar hasta 9. Esto es algo que lo tienen que tener muy en cuenta. Si yo le coloco hasta 9, él no me va a configurar el puerto 9, me va a configurar hasta el 8. Porque en el 10 ya va, en el 9 ya va a salir. En este caso va a salir en el 10 y no lo va a ejecutar. ¿Y cómo va a ser el incremento? pt más 1. Abro la llave, aquí esto lo voy a eliminar, no lo necesito más. Aquí cierro la llave y aquí en vez de decir que es el puerto 2 voy a decir que es la variable pt. Observen, va a entrar, va a montar a la variable pt, le va a asignar el valor 2, va a decir que mientras esté dentro de, que sea menor que 10, va a estar dentro del loop, dentro del bucle. Entonces va a comenzar. ¿Cuál es el valor inicial? 2. Va a decir pinmob 2 es igual a output. Incrementa. Ahora pt vale 3. Pregunta, ¿es menor que 10? Sí, es menor que 10. Ahora es 3 output. Incrementa, va a 4, así hasta que llegue a 9. Va a incrementar. Está en número 9. Viene. ¿Es menor que 10? Sí. Pinmob 9 es salida. Incrementa a 10, viene aquí. Pregunta, ¿es menor que 10? No, sale y continúa con el programa. Ahí nosotros ya configuramos en 2 líneas de comando los 8 puertos.
Ahora vamos a la parte principal, a la función loop. Yo esto aquí lo voy a eliminar y yo voy a trabajar con esto. Es decir que voy a leer ese valor de 0 a 1023 y luego lo voy a dividir por 128 para que me dé un valor entre 0 y 7. El switch lo voy a eliminar por completo. Lo voy a sacar, no lo necesito más. Vamos a simplificar. Observen todo lo que voy a sacar hasta aquí. Perfecto. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Yo ya tengo un valor comprendido entre 0 y 7. Vamos al caso hipotético que el potenciómetro está en una posición más o menos media y la variable va a estar cargada con el valor 3. O sea, el valor 3 va a tener que tener encendido el 0, el 1, el 2 y el 3. Hasta el LED 3 tiene que estar encendido. El resto tiene que estar apagado. O sea, el 4, el 5, el 6 y el 7. Entonces vamos a hacer un bucle, un for, para apagar lo que no tiene que estar encendido. Y vamos a comenzar. For. Vamos a utilizar una variable del tipo entera. ¿Por qué? Porque aquí también me está pasando un valor entero. Vamos a decir que esta la vamos a llamar APG de apagar el LED. ¿Y cuál va a ser el valor inicial? Si él me pasó el 3, tengo que arrancar en 4, no en 3. Entonces tiene que ser pot más 1. Estoy arrancando en el valor que me pasó más 1, porque él me pasó el 3. Yo dentro de pot tengo que hasta el 3 encendido, del 4 para adelante apagado. Entonces tengo que comenzar a apagar en el 4, que es pot, que tiene 3, más 1. Ahora vamos a ver, mientras que va a permanecer ahí dentro, mientras apagar APG sea menor ¿a qué? A 8, porque hasta el 7 me lo tiene que apagar. Punto y coma, y vamos a incrementar apagar en 1. Perfecto, aquí ya lo tenemos. Voy a cerrar este bucle. Y aquí dentro lo que voy a hacer es decir que voy a apagar, o sea, digital write, abro paréntesis, el número que quiero apagar, APG, coma, low, cierro paréntesis, punto y coma. Ya con esto estaría. Él va a entrar con un valor que fue determinado por el potenciómetro. Aquí, por ejemplo, tiene el valor 3, entonces lo va a comenzar en 4, hasta llegar a 7. Lo va a apagar, lo va a ir apagando de a 1. Ahora aquí tenemos dos problemas. Primero, apagar va a estar de 4 a 7. ¿Qué pasa si el valor que me pasó pot, o sea, el valor del potenciómetro, es 7? Él va a decir que apagar comienza en 8 y no tengo un valor 8. Entonces aquí tenemos que colocar una condición. Vamos a decir, si pot es menor a 7, que realice esto. Si no es menor a 7, que no lo realice. Aquí voy a cerrar el for ahora y lo voy a dar una tabulación para que quede desplazado para adentro. Entonces, si pot, lo que me entregó el potenciómetro, es menor que 7, que haga esto. Si es 7, que no lo haga, porque ya está encendido y no tengo que apagar nada. Es el último, no tengo nada que apagar. Entonces, se va a cumplir, o sea, se va a ejecutar el for si el valor de pot es menor que 7. Pero tenemos un segundo problema. Yo aquí estoy tomando el valor de pot, que va de 0 a 7. Pero yo tengo que controlar un puerto. Y los puertos aquí están de 2 a 9. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Aquí muy fácil. Decirle que apagar más 2. Entonces, si él me coloca el valor, como en el caso que estábamos viendo, el valor 3, él me va a apagar, él me dice desde 4. 4 más 2, 6. Veamos si realmente el primer amarillo corresponde al 6. Exactamente. Me va a apagar el 6, el 7, el 8 y el 9.
Por eso aquí lo incrementé en 2. Ahora vamos al otro for, que es el de encender. For, abro paréntesis. Aquí donde voy a comenzar a encender, siempre en el 0. Aquí no tengo condición, porque voy a comenzar siempre en el 0. Entonces voy a decir, voy a crear una variable int, la voy a llamar encender, es igual a 0. Siempre para encender voy a comenzar del 0. De ahí para arriba voy a ver hasta dónde. Punto y coma. ¿Y hasta dónde? ¿Hasta cuándo voy a permanecer? Hasta que encender sea, o mientras que encender sea menor que pot más 1. Vamos al caso que teníamos antes. Me entregó el valor 3, tiene potenciómetro. Voy a comenzar a encender de 0. Entonces voy a encender 0, 1, 2 y 3. Entonces tengo que salir cuando llegue a 4. Entonces tiene que ser pot más 1. Punto y coma. ¿Y cómo lo vamos a incrementar? Encender más 1. Abro las llaves. Aquí cierro la llave. Aquí no sé por qué se me desplazó. Lo voy a tabular. Una tabulación, uno para adentro. Y aquí, ahora, lo tengo que apagar. Entonces le voy a decir, encender, perdón, lo tengo que encender. Digital. Right. ¿Y qué? El mismo caso. Yo tengo un número que va de 0 a 7, pero allá en el puerto tengo de 2 a 9. Entonces tiene que ser encender más 2, coma, high. Cierro paréntesis, punto y coma. Observen cómo me queda bien simplificado, con pocas líneas de comandos. Yo voy a realizar exactamente lo mismo que hice en el video anterior. Ahora vamos a ver si funciona. Inicio la simulación. Bueno, como ven, se encendió el 1, el primero, o sea, el potenciómetro me está entregando valor 0. Ahora lo voy a comenzar a subir. Y observen cómo se van encendiendo hasta el último. Ahora comienzo a descender. Se tienen que ir apagando. Se van apagando hasta el nivel mínimo, que es el LED 0, o sea, el valor 0, deja el LED que está en el puerto 2 encendido. Bueno, ahí vieron unos ejemplos básicos de cómo utilizar esta estructura for, esta estructura de una cuenta consecutiva, un loop. Ya en el transcurso del curso la vamos a estar utilizando de una forma más profunda.